Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto de alabanza y de adoración para nuestro Señor, este culto especial de las 7 palabras de la Misión Bautista Vida Eterna de Querétaro. Es sin lugar a dudas el evento principal, la culminación del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz no es un plan alternativo, no es el plan B, es el plan divino concebido desde el principio de los tiempos para el perdón de los pecados. Es el evento más importante en la historia de la humanidad. Preparémonos para adorar a nuestro Dios, para alabarle, y pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para poder escuchar de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza y adoración. Tomemos nuestra Biblia en las manos y digamos nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Primera palabra, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Con gran humildad, Jesús le pide al Padre perdón para quienes lo injuriaban, para los torturadores, para los que le habían condenado a muerte, los directamente responsables, pero también para aquellos que lo vitoreaban a su entrada en Jerusalén apenas unos cuantos días atrás, para aquellos que aprobaban a gritos ahora todo lo que ya había ocurrido y todo lo que estaba por ocurrir, para aquella masa llevada por esa especial psicología de los tumultos, esa agresividad que solo se ve en el anonimato que da estar en medio de esa multitud, a los responsables directos de la tortura física, de la aprehensión, de la crucifixión misma, pero principalmente para quienes se suponían responsables de guiar espiritualmente al pueblo escogido, los que habían sido depositarios de la palabra de Dios, aquellos que no ignoraban de la ley y los profetas, pero que eran ahora los asesinos intelectuales del Cristo, cegados por la vanidad, por la conservación de sus privilegios, todo ello derivado de que no le reconocieron como el Mesías. Nos dice Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Porque las cosas habían sido distintas y le hubieran reconocido a Jesús como el Cristo. Pero nos dice Pablo en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Más bien todo esto era prueba de culpabilidad de la que nos habla Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él mismo ya les había perdonado. Esta petición que hace al Padre en intercesión por ellos es muestra fehaciente de ellos. El perdón de los enemigos que pide Jesús lo muestra Él en los hechos. Él mismo nos exige perdonar a los enemigos, pero Él mismo nos puso el ejemplo en la cruz de hacerlo. Nos dice Lucas 6:27,
Pero a vosotros, los que oís, os dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Él, siendo el Señor del perdón, aquel que habían acusado de blasfemo por perdonar pecados, facultad conferida a Dios exclusivamente, demostró que era Dios mismo al sanar al paralítico. Pero nada vieron los ojos cegados a la luz, ojos que prefirieron las tinieblas, pero Jesús, mostrando su inmenso amor a la humanidad, incluso a ellos perdonaba, incluso por ellos intercedía ante el Padre, incluso por ellos, en medio de su inmenso dolor, oraba. Me acompaña en todas mis penas. Cuando fallo, Él permanece fiel. Está conmigo en mis problemas. Nunca me deja cuando me siento caer. Salvo mi ser de su pecado.
Lucas capítulo 23, versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Cual si fuera una detallada narración en tiempo real, así se cumplía puntualmente, una a una, las profecías que registraba Isaías, que podemos encontrar, por ejemplo, en su capítulo 53 del libro que lleva su nombre. El versículo 9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así, nuestro Señor fue apresado. A diferencia de aquellos dos hombres que estaban crucificados junto de él, sus compañeros de muerte, él sí fue torturado en forma cruel y finalmente en medio de ellos crucificado. Ahora, junto al justo, dos mundanos que ponían sus afanes en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Dos hombres que, sufriendo el mismo tipo de muerte que el Mesías, lo cual les debió de generar empatía, y ante la tortura mortal de la cruz, nos muestran dos reacciones distintas, como podemos encontrar hoy a mucha gente cuando le hablamos de Cristo. Dos reacciones diferentes. En uno hay rechazo, hay injuria, y cuestiona, y se suma al coro de los injuriadores, los soldados romanos, los sacerdotes del Sanedrín, y parte de la multitud que apenas unos días antes lo aclamaban a su entrada a Jerusalén, ahora se burlaban, meneaban la cabeza con desaprobación. Aquellos que con morbo presenciaban el espectáculo cruel de la muerte y la sangre, mientras otro le llamaba la cordura. En una inconmensurable muestra de fe, conoce y reconoce la divinidad de Jesús, de la misma esencia que el Padre, y le llama a Dios. Reconoce la inocencia de Jesús y lo injusto de su tortura y muerte, y reconoce la culpabilidad de ellos. A uno le preocupa su inminente muerte física. El otro, en un momento para que los escuchas de entonces seguramente le sonó a locura, reconocía que el reino a que se refería Jesús no era de este mundo, y más aún le reconocía como rey y soberano. Con la muerte del Mesías no acababa todo, apenas todo reiniciaba. Así que con humildad suplicaba que lo recordara cuando estuviera en su reino. Hoy nos muestran los dos caminos que como seres humanos podemos tomar. Por un lado, rechazar a Cristo, su palabra, su andar, su soberanía, sus enseñanzas, su camino, su muerte y su resurrección, y burlarnos, y poner los ojos en las cosas del mundo, llevar todos nuestros afanes terrenales y mundanos hasta la muerte misma de cada uno de nosotros, sin enmendar, sin corregir, sin arrepentirnos, sin acercarnos al trono de la gracia y decidir por la condenación eterna. O bien, el otro camino, decidir caminar por su sendero, bajo sus enseñanzas, bajo su protección, bajo su resguardo, a la sombra de su amor, a la sombra de su gracia y a la sombra de su misericordia. Reconocerle como Dios, como Rey de Reyes, como el soberano del universo. Bajo sus pies el Padre puso a toda la creación, y hablarle, y suplicarle, y humillarnos, y esperar su respuesta. El Señor no responde a las injurias de uno, incluso lo incluye seguramente en la oración al Padre cuando dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Le podía haber dicho que no sabía junto a quién le estaban crucificando, junto a quien compartía la muerte, pero prefirió voltear hacia el otro, al que mostraba una fe firme, fuerte, hasta irracional para quien lo escuchaba, y en esos momentos contrastaba incluso con la ausencia de los apóstoles, con su temor y su desesperanza, con su derrota mental, con su derrota emocional,
y excesivamente racional, muy meditada, muy pensada la ausencia. Pero este hombre, allí crucificado junto a Jesús, mostraba fe, y el Señor le contesta: de cierto te digo. Este de cierto es reiterar, es decir que las cosas son ciertísimas. O hay otras versiones de la Biblia que lo traducen como te aseguro. No deja entonces lugar a dudas el Señor y le responde hoy. No a la segunda venida, no al juicio venidero, no al final de los tiempos, no. El Señor responde a tal muestra de fe con un hoy que nos deja testimonio de que la fe puesta en Cristo es el camino al paraíso, el único y certero camino a la vida eterna. Es allí, en medio de la tortura y la muerte, que el Señor le da y nos da la verdadera victoria. Como lo dice Juan en el revelador, en la revelación dejada en su libro Apocalipsis, que otros llaman también el libro de la revelación, en capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es entonces la verdadera victoria? La victoria de la fe puesta en Jesucristo, aun cuando todo sea sombrío, aun cuando todo parezca que no hay esperanza, aun cuando parezca inminente la catástrofe, cuando parece que viene la muerte misma, el Señor está con nosotros y nos da esperanza. Él es la esperanza, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A los pies de la cruz, donde Cristo se entregó, demostró su amor y con sangre me compró, y mi corazón tuyo es el
Tercera palabra. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. El miedo había hecho presa de los discípulos, asustados, dispersos, algunos quizás escondidos, otros quizás mirando a lo lejos. Pero allí, a los pies de la cruz, se encontraba solo María, su madre, la mujer en que se había encarnado, aquella que le había cuidado, aquella que le había visto crecer, aquella que conocía su origen divino, a quien con humildad, en una boda en Canaán, se acercó suplicante para que hiciera algo, sabiéndose que ella no podía hacerlo. Esos milagros, por eso se acercó con él y le pidió a él, el único facultado para hacer algo extraordinario. Cuando se acabó el vino, en lo que a la postre sería la primera señal registrada de su poder divino, aquella mujer visitada por un ángel que le anunciaba la encarnación del Verbo divino, aquella que había sido avisada de que su corazón sería atravesado por el dolor, ahora estaba sintiendo ese dolor que le habían dicho hace más de 30 años previo a este momento. Y junto con ella, María, la mujer de Cleofas, María Magdalena y por supuesto Juan, el joven Juan, el llamado discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Cuánto amor muestran estando allí, al alcance de su vista, gritando en silencio con su presencia que no está solo, que allí estaban junto con él, como muchas otras mujeres cuyo nombre no se registra. Caminaron junto con él. Ni la horrorosa visión de lo que estaban contemplando, ni el riesgo de estar allí, ni la insistencia de los soldados por alejarlos pudieron empañarles su deseo de acompañar a Jesús. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo da una muestra de su inmenso amor por la humanidad, expresada en ese momento para quienes eran los más cercanos a Él, tanto física como afectivamente. Es posible que el joven Juan y Santiago fueran sus primos y que aquella hermana de María, la mujer de Cleofas, sea Salomé, su madre, el de Juan y de Santiago. Y otra vez muestra el Señor que su preocupación no es el mismo, ni el dolor que está sintiendo, ni la inminencia de la muerte le impide pensar en los demás, y eso incluye por supuesto a quienes más amaba. Jesús busca en su familia espiritual quien se encargue de su madre. Se refiere a ella como mujer, así, igual como se refirió a ella en las bodas de Caná, como señal de respeto y a la vez de familiaridad. Y le dice: ahí tienes a tu hijo, no a un hijo, sino a tu hijo, no refiriéndose a él, sino a Juan, porque espiritualmente Jesús dejaba a los discípulos el continuar el camino por el trazado. La petición no era María, la petición era a Juan, para que le sustituyera en el cuidado de su madre. No es Juan quien requiere cuidado, es María la que lo requiere. María queda en una situación de vulnerabilidad porque es viuda y están viendo morir a su primogénito. Se cumplía en la profecía de Simeón que Lucas registra en su Evangelio, capítulo 2, versículo 35, cuando le dijo a María que una espada traspasará tu misma alma. Ahora, como madre, estaba mirando cómo su hijo había sido humillado, insultado, crucificado, y agonizante se preocupaba por ella. El Señor, que entregaba su cuerpo, daba otra muestra más del inmenso amor que siempre le motivó, el cuidado posterior de su madre.
ese día cruel que en el Calvario Él sufrió. Maltratado fue mi dulce Señor y en una cruz murió. Toda la maldad de este mundo cruel sobre la espalda de Jesús, su cuerpo mortal destrozado fue al enmendar la Cuarta palabra, Mateo capítulo 27, versículo 46. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Colgaba ya Jesús sostenido por los clavos en la cruz, y parecía que nada peor podría pasarle. Pero no contentos con ellos, le insultaban, se burlaban de él. No había ninguna señal de compasión, le difamaban, le retaban, y el Todopoderoso decidió, por amor, mantenerse en la cruz, porque no venía a salvarse a sí mismo como lo retaban, sino a salvar a los demás. Se acercaba la hora de la oración principal del templo, la hora novena contada a partir de las 6 de la mañana. Se acercaba la máxima obscuridad también a la que un alma se puede enfrentar, la de la muerte. Ahí en el Seol, como decían los judíos, o en el Hades, como decían los griegos, la zona de los muertos, la que no podría retenerlo
ahí se dirigía. Y el paso lo tendría que hacer solo, aún en medio de esa soledad, en medio de esa muy aparente indefensión. Nos muestra el camino a seguir en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Clama al Padre, ora al Padre, canta y alaba al Padre. Y ese es el camino, y el Señor lo recorre y nos muestra cómo hacerlo. Y en un segundo término, también en medio de la más grave situación que puede estar sometida cualquier persona, el Señor nos muestra que debemos buscar refugio en esa palabra de Dios. Nos dice el comentarista Matthew Henry en su comentario citando a Pablo y a la carta a los Romanos, la palabra de Dios ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Y lo que hace Jesús, colgado del madero y clamando por el Padre, es cantar un salmo. Y cantando este salmo, también les está diciendo a los que le escuchan que se está cumpliendo punto por punto, coma por coma, letra por letra, lo que este salmo hablaba de él siglos antes. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies y mis manos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun los que no pueden conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, y todo esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y enunciarán su justicia,
a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Así les dice a todos. Si se pudieran dar cuenta, sabrían que están cumpliendo a detalle lo escrito. Con sus insultos confirman lo predicho y confirman también que es el Mesías, el Cristo. Pero también Él confirma quién era y a qué había venido. Carga con nuestros pecados y al mantenerse en la cruz se mantiene fiel al plan divino diseñado desde el principio de los tiempos. Su muerte vicaria para llevar nuestros pecados. Los que merecíamos la muerte somos nosotros, pero Él, en este grito de angustia, está también diciendo, aunque me sienta desamparado, le está diciendo, voy solo a donde tengo que ir, pero voy por amor a ellos. El Padre calló. No se manifestó como en otros momentos. Nada podría alterar el plan divino. El Dios hecho hombre sintió en su carne todo el dolor posible y de igual manera sintió en su alma toda la angustia, el dolor emocional posible. Se manifestaba entonces su absoluta humanidad, al mismo tiempo que su absoluta divinidad. Jesús mostréle mi dolor, perdido errante, y su luz prendí con su amor. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque pedí a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aunque Él se fue solo, no estoy mal al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque pedí a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque pedí a Jesús y siempre feliz con él seré. Quinta palabra,
Juan capítulo 19, versículo 28. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Las cosas se venían cumpliendo, pero muestra otro rasgo de su humanidad: el sufrimiento por la tortura, los azotes, las espinas en la frente. La pérdida de sangre se manifestaba ya. La sed es uno de los signos de deshidratación, y si no hay pérdida conciencia, también de la hipovolemia, es decir, de la pérdida de sangre. Qué intensa debió haber sido esa sed. Sumados al ayuno tan prolongado desde su aprehensión la noche anterior, seguramente el esfuerzo físico de cargar la cruz, de estar pendiendo de la cruz a pleno rayo del sol. Raro hubiera sido que no sintiera sed. Es de las 7 palabras la única en la que se refiere a sí mismo, a una necesidad propia, pero incluso en que se le diera de beber vinagre, se estaban cumpliendo las escrituras. Una muestra absoluta de la falta de clemencia, de piedad, de respeto. Le dan de beber vinagre, y tan amargo como eso debieron haber sabido también las burlas de la gente. Pero Dios nos muestra que siempre tuvo el control. Nos dice el Salmo 69, 21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En esto también había un cumplimiento de la palabra de Dios y cumplimiento del plan divino. También habría más evidencia de que no podríamos nunca acercarnos por nosotros mismos, por nuestras propias obras, al Dios perfecto. Santo, santo y santo. Jesús sabe que todo está consumado, que el plan está cumplido, su encomienda está completada. Ahí, frente a la más absurda y completa maldad humana, estaba el inmolado Cordero de Dios, el que a través de su muerte limpia de pecado al mundo. El cuerpo de Jesús ya a punto de expirar, pero Él en ese momento estaba abriendo de una vez y para siempre el camino de la reconciliación con el Padre. Solo
Sexta palabra, Juan capítulo 19, versículo 30. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó al Espíritu. En la versión de la Biblia llamada la palabra nos dice, todo está cumplido. Consumar es llevar a cabo totalmente algo, ejecutar y dar cumplimiento. El Señor nos da una muestra de suma obediencia. Se humilla para sufrir la muerte en la cruz, para cargar con nuestros pecados, para la redención a través de la muerte vicaria, es decir, la muerte sustituta, eso es lo que quiere decir vicario. No porque hubiera otras posibilidades, y es que la única posibilidad que escogió Dios para la reconciliación era esta muerte en la cruz. Porque Él, siendo Él mismo todopoderoso, decide cumplir con el plan divino creado y previsto desde el inicio de los tiempos, aunque eso implicase su sufrimiento, su angustia, su oprobio, su vergüenza, despojado de toda dignidad, sometido a toda burla y toda humillación. Él, que siendo también un varón perfecto, nos dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cargó con nuestros pecados. Herido y clavado en la cruz, oró e intercedió por sus ofensores. Él que conocía las Escrituras y sabía todo lo que ocurría, fue mirando cómo una a una todas las profecías se cumplían en su vida, en su despedazado cuerpo. A los insultos respondió con salmos. Angustiado había clamado al Padre en el monte de los olivos. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabiendo lo que venía, cayó y cumplió. Esa es una palabra en griego con que fue escrito que dice consumado es, que es tetelestai, que significa literalmente ha sido terminado. ¿Y qué es entonces lo que ha sido terminado? En primer lugar, concluían los tormentos sobre el cuerpo maltrecho del Señor. Molido es la expresión que usa también Isaías en ese capítulo 53:5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O el Salmo 38:8 que dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Qué otra cosa se consumaba? En segundo término terminaba la tarea encomendada por el Padre. No se puede utilizar, como se dice coloquialmente, feliz término, porque el fin de la vida terrenal del Mesías no era siquiera agradable, tolerable a la vista y mucho menos feliz, pero finalmente cumplía a cabalidad la obra de redención para la humanidad que le había sido encomendada. Esta expresión podría tomarse como hecho está, o como se dice también coloquialmente, misión cumplida. En tercer lugar, decía también que daba término al cumplimiento de todas las profecías, en lo que ahora en el Antiguo Testamento nos hablaban del siervo sufriente de Jehová, del Mesías que habría de padecer para que no quedara ninguna duda de su identidad, de su realeza, de su divinidad. Así se llevaba a cabo la última profecía descrita. En el Salmo 69:21 me pusieron hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Ya se había consumado, ya había pasado, ya se había cumplido la profecía. Y en cuarto lugar, daba por concluida la deuda de la humanidad con Dios.
la daba por pagada, la daba por saldada, esa deuda contraída por el pecado, esa separación del hombre con el Creador, que por un hombre, Adán, había sido contraída y heredada a toda la humanidad entera. Por un hombre, Jesús, había sido ya saldada. La deuda estaba pagada. Ahora solo hace falta que cada hombre quede absuelto de la deuda en cuanto crea en el Hijo de Dios. Esta misma palabra, telestai, se aplicaba en el último pagaré o en la última letra entre los judíos, en el que constataba que el deudor había pagado totalmente la deuda. Es por ello por lo que Pablo nos dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, siendo muy específico en quienes ya no tienen condenación, los que están en Cristo Jesús, no los que solo le conocen de oídas, no los que van ocasionalmente a acercarse a Él o a escuchar de Él, no de los que con sus labios lo confiesan como su Salvador, sino los que están en Él, los que viven con Él, los que viven para Él, aquellos que han recibido la vida por Él, los que le conocen y le reconocen como su Señor y Dios, los que le tienen como el centro de sus vidas, su razón de ser y su razón de estar. No es porque Dios haya muerto por unos y otros estén condenados a la perdición, es que murió por todos, pero en el ejercicio de libre albedrío, de la decisión consciente, nos deja a nosotros como seres humanos la decisión de aceptarlo como Rey y Salvador. Y en quinto lugar, terminaba también el viejo pacto de la ley ceremonial. Terminaba también las normas sacrificales del Pentateuco, lo que el autor del libro de los Hebreos llamó el primer pacto, en Hebreos 9:1. Y muy claramente especifica que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, nos dice el autor de Hebreos. Y ese tiempo es el tiempo del Mesías y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Pues sí, en el antiguo pacto los pecados se redimían con sangre de corderos y de machos cabríos. Con el nuevo pacto ya no se requería más sacrificios. Había un sacrificio único y para siempre. Nos dice Hebreos 9:14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es el mediador del nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nuestro Señor Jesucristo es mucho más que un maestro, mucho más que un ejemplo solamente, mucho más que un guía que nos señala el camino al Padre. Él es el mismo el camino, Él es mismo el destino, Él es el mismo la luz, Él es mismo la verdad de Dios, es el verbo, es la palabra, es la acción, es la razón. Telestai, todo está concluido, todo está consumado, todo está cumplido. Y la vida terrenal de nuestro Señor no le es arrebatada por la muerte. No, Él voluntariamente entregó su espíritu. Digno es el Cordero Santo,
santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
Séptima palabra, Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. La deuda está pagada, ya no debes nada. El Señor ha pagado por tus pecados en la cruz, por tus pecados, por mis pecados. Ha perdido la vida el cuerpo, pero su espíritu siempre estuvo en el Padre y con el Padre. Siempre dando ejemplo nos dice en qué debemos encomendar nuestro espíritu, y Él ya puso el camino. Él es el camino. Él es el sumo sacerdote que libre de pecado lleva nuestros pecados para presentarnos limpios e inmaculados ante el Padre, no por nuestras obras, sino por su gracia. La posibilidad de reconciliación es ahora una obra real y terminada. Es ahora por fe que podemos acceder a la gloria de Dios. Es un grito de victoria sobre la maldad y el pecado. Es una nueva realidad de esperanza. Cuando muchos abandonaban Jerusalén abatidos pensando que la posibilidad de un Mesías liberador del yugo romano había terminado y concluido con la muerte del Maestro, es justo cuando la esperanza se abría a todos, ya no solo al pueblo escogido, es ahora a todos los que tengamos la confianza y la fe en su nombre. Muchas veces, nosotros que ahora a través de su palabra conocemos la historia, criticamos a los habitantes de aquellos tiempos, de esas tierras. Pero nosotros, ¿qué habríamos hecho en ese contexto histórico? No tenemos conciencia que aún ahora hay una circunstancia diferente, pero que aún ahora hay quien decide no aceptarlo. Ahora que conocemos lo que ocurrió después, aún hay quien le rechaza. Hoy tenemos el panorama completo. Sabemos de su muerte, pero también sabemos de su resurrección. Sabemos de su caminar ya resucitado, de la aparición a los apóstoles, de su caminar en el camino de Emaús, declarando a estos dos desconocidos todas las cosas que de él hablaba la ley y los profetas, de su ascensión a la vista de todos a los cielos. Sabemos y tenemos su revelación escrita ya completa, que se completa con la Biblia. Es la revelación escrita ya que ellos no tenían en ese momento, ahora la tenemos. Es la revelación específica de Dios escrita, completa, y hay aún quien rechaza. Y esta es la pregunta, y es también el desafío. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? ¿Qué va a hacer usted que tiene conciencia del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Permanecer igual o tomar el desafío del arrepentimiento y de voltear nuestros ojos hacia Dios? ¿Qué vamos a hacer con esta revelación? ¿Qué vamos a hacer con esto que se nos ha presentado? ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento de la historia más precisa y preciosa de la historia? Porque no hay ningún evento histórico que esté tan bien documentado como el caminar de Jesús en la tierra y el caminar de Jesús resucitado con mayor cantidad de testigos. Y no hay ningún otro evento que haya modificado la historia de la humanidad tan importante y tan fuerte como puede modificar su propia vida, nuestra propia vida, y hacernos testigos y testimonios del amor más grande que pueda existir en la historia, el amor del Padre hacia los hijos, la reconciliación de amor que se consuma con la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el gran desafío que hemos hecho hasta ahora con esta historia. Es Jesús la máxima revelación de Dios.
es su misma esencia, y a través del conocimiento de Jesucristo podemos conocer la voluntad del Padre para nosotros. No olvidemos que está aquí y nos está invitando a que le entreguemos nuestro corazón con la misma pasión, con la misma intensidad, con la misma fe con que Él entregó el Espíritu. Otro año que ha volado, tiempo para recordar que hasta aquí nos has traído de tu mano con bondad. Y aunque ha sido duro el viaje y llegamos a dudar, siempre fuiste nube fresca y luz en la oscuridad. Recarga nuestras fuerzas y haznos ver que siempre, siempre, siempre has sido fiel, que no hay nada que escape a tu control, oh Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Nuestras fallas fueron muchas y el pecado voraz, mas tu gracia sobreabunda en medio de la maldad. Nuevas oportunidades de vivir en santidad nos ofreces con paciencia, nos acoges con bondad. Recarga nuestras fuerzas y haznos ver oh Señor, que siempre, siempre, siempre tú has sido has sido fiel. fiel, que no hay nada Todo que está escape en tu a tu control, control, oh Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Recarga nuestras fuerzas y haznos ver, Señor, que siempre, siempre, siempre has sido has sido fiel, que no hay nada que escape a tu control, oh Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Tus planes buenos son, perfectos son. Sí, Dios. Tus planes buenos son, perfectos son. Pues estamos despidiéndonos. Esperemos que Dios les haya hablado. Realmente estamos, pues cada año y cada momento y cada día tenemos que recordar este sacrificio que hace nuestro Señor en la cruz. No es de acordarnos cada Semana Santa, sino debemos de tener presente siempre, siempre, todos los días, esta historia que puede cambiar nuestra historia. Es el amor de Dios.
¿Quieres orar, mi amor? Señor, te damos gracias por estos momentos que nos permitiste, Señor, escuchar tu palabra que nos tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos perdón por cada día, Señor, que se nos olvida reconocerte y alabarte, Señor. Sabemos que somos imperfectos, pero aún así tú nos quieres y nos amas. Recordamos el día de hoy con gran emotivo, con gran sentimiento, Señor, el cumplimiento de tu palabra y tu sacrificio que hiciste para con nosotros, Señor, inmerecidamente. Te lo reconocemos y te alabamos, Señor, y te pedimos perdón por los momentos en que no te alabamos y no creemos en ti, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos cuides, Señor, y siempre nos des esa sabiduría, Señor, para poder reconocer que tú estás ahí queriéndonos y amándonos, como el Padre amoroso que eres, que tú mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Te lo agradecemos enormemente y te pedimos que nos guíes en el camino, Señor, en ese camino que eres tú, Señor, para poder seguirte, para poder profesar nuestra fe que tenemos hacia ti, Señor, y poderla contagiar a los demás, Señor, para que ellos te sigan y te alaben. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El próximo domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto de resurrección. Vamos a tener fiesta porque la resurrección de nuestro Señor es fundamento de nuestra fe. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto de resurrección. Somos la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Les amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.